Hola, Braulio, buenas tardes. Qué gusto estar en esta ocasión contigo para conversar en torno a dos novelas que sin duda hemos leído más de una vez. Se trata de Antonia y un pacto con el diablo. Pues podemos empezar el diálogo, tú dirás. Sí, claro. No, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Pues me gustaría eh, comentarte, preguntarte sobre todo, eh, pues obviamente necesitamos releer, ¿no? Estas novelas, como mencionas, tanto para esta charla como pues por el simple placer, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál fue tu impresión en esta nueva lectura. No sé si encontraste algunas cosas nuevas, corroboras algunas que ya mencionas en la presentación. No sé, me gustaría conocer ese primer punto para esta charla, por favor. Bueno, me parece sumamente adecuado hablar de las lecturas y la relectura de estas novelas que dan paso muy bien a la mesa anterior de nuestras compañeras, en donde tuvimos estos personajes, en donde estuvimos en la Ciudad de México, y las novelas que nos ocupan, Antonia de Ignacio Manuel Altamirano y Un pacto con el diablo de José López Portillo, no ocurren necesariamente en ámbitos urbanos. Por ahí hay una frase de Antonia que dice, bueno, también en los poblados ocurren cositas. Entonces, bueno, veamos un poco qué nos encontramos en nuestras novelas. Pero me has preguntado en torno a qué pasó con mi relectura de Antonia. Y me parece muy adecuado este tema, porque sin duda que si alguien conoce las novelas en tránsito, eres tú. Tú como editor, tú como colaborador de todas estas novelas, tanto las de la primera serie como las 12 novedades que hemos puesto ahora en este año, ya como un complemento de la serie anterior. Bueno, pues como editores o como presentadores o simplemente como lectores, yo creo que siempre nos encontramos algo nuevo. Y me parece que se ha escrito poco sobre la relectura de la novela corta como un elemento fundamental para disfrutar este género. Hay que pensar que los formalistas rusos, quienes a principios del siglo XX se ocuparon tanto y también para el estudio de la literatura, pensaban que había que atender sobre todo la textualidad, la manera como las obras despiertan nuestro interés por medio de la forma literaria, de su textualidad. Y la novela corta, gracias a su brevedad, es un género idóneo para la relectura. Y sin duda, nos podemos adentrar demasiado a la forma y a las visiones sociales, ideológicas, políticas de los autores por medio de la relectura. Probablemente Antonia sea una de las novelas cortas mexicanas que más he leído. Eh, Puede ser que una de mis novelas cortas favoritas, la novela de Flaubert, Un corazón sencillo, la supere. Hace poco tuve pues este interés en volver a leer Un corazón sencillo y la disfruté. Como para esta ocasión
he disfrutado muchísimo la relectura de Antonia, que he descubierto en esta ocasión y que invito por medio de esta relectura a quienes no la conocen, o desde luego invito a que se relea Antonia. Bueno, pues descubrí en primer lugar algo que se me estaba pasando por alto, y es que el año próximo se cumplen 150 años de la publicación de Antonia. Esto parece cualquier cosa, pero sin duda tendríamos que pensar que es siglo y medio de una obra que en los últimos años ha cobrado una vigencia inusitada y que, además de que es la segunda edición que hacemos en la novela corta Una biblioteca virtual, también Relato licenciado Vidriera la publicó. Creo que ya se agotó la edición, pero quedó una edición en ebook que también es accesible, y hay otras ediciones más de Antonia. Esto nos lleva a pensar que esta novela tan sencilla, aparentemente tan sencilla, está desplazando en el gusto una novela canónica de Altamirano como La Navidad en las montañas. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque La Navidad en las montañas se ha desplazado un poco en los programas de lectura, y los vínculos que nos da Antonia con novelas mexicanas del siglo XX, con novelas de iniciación que cuentan pasajes de la vida de los protagonistas, cómo ocurren las batallas en el desierto, en Elsinor, etcétera. El principio del placer también del propio Pacheco, pues conecta mucho con los lectores jóvenes. Considero que Antonia es una novela eh, para un público joven, para un público que se está encontrando consigo mismo, eh, y que Antonia nos permite de manera espléndida acceder al primer amor fallido, para conectarlo con el título de la mesa, de el protagonista, de Jorge. Otra cosa que descubrí que también me parece interesante es que hay un trasfondo o una fantasía tal vez biográfica de Altamirano. El protagonista de Antonia tiene 13 años cuando ocurren estos hechos en una pequeña población, dice, del oriente del país, sin que tengamos el nombre de la población, y curiosamente tampoco sabemos los apellidos, los antecedentes de todos estos protagonistas, solamente sabemos sus nombres. Y otro aspecto que también me pareció importante de estos vínculos biográficos que podría tener el protagonista con Altamirano es, digamos, el hecho de que este sea un personaje que vive la vida de manera tan fuertemente apasionada, que vive el amor, que vive lo que luego rodea sus circunstancias políticas, sociales, con una enorme pasión. Sin duda, Ignacio Manuel Altamirano fue un político, gestor cultural, hombre de letras, con una enorme pasión en todo lo que hacía. Así es este personaje, Jorge, que va a recordar un episodio amoroso de su vida, justo el de Antonia. Pero te voy a dar la palabra y vamos en este intercambio, y luego quisiera hablar más de cómo descubrí los aspectos textuales y formales de Antonia en esta ocasión. Así que, bueno, pues está la pelota de tu lado, Jorge. Perdón, ya estoy llevando la ficción a la realidad Browning. Sí, claro. Pues mira, para esta relectura también acudí al prólogo de José López Portillo, que prepara para La Parcela.
En él recuerda un poco estos aspectos de las reuniones en el Liceo Hidalgo, como Altamirano, retomando este autor que comentas, como Altamirano proponía esta idea de la literatura nacional, la literatura mexicana, y cómo crearla, ¿no? A partir pues ya de tipos o rasgos propios del país, que bueno, pues donde estaba en construcción, era una manera de continuar con esa construcción. Y el debate se llevaba también con Francisco Pimentel. Él proponía darle una continuidad a la literatura española. López Portillo en este prólogo nos dice que pues él eh, propone como un punto intermedio entre estas dos cuestiones, ¿no? Estas dos ideas. Y él menciona que está de acuerdo en que se dé una continuidad a la literatura española, pero solamente a partir de los rasgos propios del habla castellana, ¿no? Y por el otro lado, pide que esos rasgos se incorporen a lo que Altamirano propone, que es esta parte de la descripción de los personajes, de la naturaleza, personajes nacionales, por supuesto, de la naturaleza, el paisaje, etcétera. Entonces pienso que esta conjunción, esta amalgama la consigue justamente en la parcela. Traigo esto a cuenta porque para regresar un poquito hacia estas influencias que él menciona o que él propone de conservar, se encuentra la literatura española, en específico, pues las leyendas y más en concreto, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Las de leyendas de Bécquer, que influyen para la construcción de las de López Portillo. Menciono esto porque justamente López Portillo construye sus leyendas, las elabora y después se recopilan en el volumen ya bajo el título de novelas cortas. Entre ellas, pues aparece Un pacto con el diablo, ¿no? Que es la que comento aquí. A grandes rasgos, Un pacto con el diablo se divide en dos capítulos. En el primero, pues presentan al personaje don Hipólito, un usurero, pues mezquino, súper mezquino, avaro a más no poder, consigue su fortuna a base de contratos ficticios, de fraudes, en fin, en, en un momento de la narración está justamente en un sótano contando este caudal, estas monedas de oro, tiene ahí las pilas, montañas y montañas de dinero. Se le aparece el diablo, él piensa que es un asesino, un ratero, alguien, ¿no? Que pretende hurtarle sus ganancias malavidas, pero pues no, resulta que es el diablo y le propone este trato. No les voy a decir exactamente de qué, para que vayan a la novela, acudan a él. Pero bueno, propone este trato. En la segunda parte de la novela, el segundo capítulo, don Hipólito ya se encuentra menguado de su salud, está prácticamente al borde de la muerte. Se le aparece un ángel para concederle, o otorgarle, más bien ofrecerle la salvación. No acepta don Hipólito, se niega, y con ello pues muere, ¿no? Mantengo esto del trato pues aparte para abordarlo posteriormente o como les comento, vayan a la novela y lo podrán averiguar. Solamente puedo comentarles que las habilidades de López Portillo en su carrera, en su profesión como abogado, fueron vitales para desarrollar este pacto. Encuentro esta otra relación, por supuesto, ya clásica del Fausto, el Fausto de Goethe, que por supuesto es una tradición ya antañísima, no solo
no solo a partir de él, como saben, pues la consagró, ¿no? Entonces, veo ciertas similitudes con don Hipólito y con Fausto, pero también hay sus diferencias, se encuentran sus diferencias. Por ejemplo, el doctor Fausto es un hombre, pues, precisamente es un doctor, un hombre conocedor. Él, lo contrario a don Hipólito, pues acumula conocimiento, ¿no? Esa es su riqueza. Don Hipólito, pues no, él es, como mencionaba, es un codicioso, ha mentido, defraudado, ha hecho de todo prácticamente. Entonces, pues ahí se simboliza este pecado capital, ¿no? La avaricia. Ya desde la entrada ya hay un personaje, pues, mezquino, miserable, como les menciono. Entonces ya se parte ahí esta distinción, ¿no? Con el Fausto de Goethe. Y bueno, es un ser, por ejemplo, el Fausto de Goethe, pues es un ser que me recuerda al inicio, sobre todo al inicio de la novela, me recuerda a este aspecto bíblico, este pasaje bíblico de Job, ¿no? Donde se encuentran el diablo y Dios hablando. El diablo pues le propone esto, ¿no? El Dios que no existe en la tierra, algún hombre que solamente pues adore a Dios, ¿no? Como por meramente adorarlo, sino que él tiene un beneficio, se benefician de él. Dios le propone que pues no, que en verdad existe en la tierra este personaje, Job, que no se comportaría de esa manera. Entonces desde ahí ya traman un pacto entre ellos para, pues literal, para jugar con la vida de Job, ¿no? Él, pues ya como sabemos, pierde prácticamente todo, enferma, está pues al borde de la muerte, en fin. Esa parte fue la que me recuerda al inicio justamente de Fausto, ¿no? Que inician de la misma manera, el diálogo entre Dios y el diablo, y ya se aparece, bueno, ya sí, aparece el diablo a Fausto, etcétera, ¿no? Ya conocemos la historia. Pero acá con don Hipólito no. Acá con don Hipólito, con López Portillo, es una situación diferente y desde ahí me parece que vale mucho acercarse a ese otro mito fáustico aportado por López Portillo. Eh, Hay más, por supuesto, en la literatura mexicana. Podemos pensar en El Pistol del Diablo, en Nervo también, ¿no? Pero pienso que López Portillo adecuó de mejor manera este mito fáustico a la literatura mexicana. Ahorita no recuerdo si habrá por ahí algún otro posterior, ya me dirás, no sé, que lo adapte de esta manera, pero pienso que no, que López Portillo lo consiguió de una manera pues muy bien lograda, ¿no? Entonces, pues están esas diferencias, ¿no? Ya muy claras con esta novela corta. Eh, Como les comentaba, pues el pacto pues de quedar ahí escondido, no lo reflejaré, pero me atrajo mucho esta idea de cómo el hombre, ya sea en el Fausto de Goethe, en de don Hipólito, de López Portillo, cómo el hombre busca esa trascendencia, ¿no? Trascender de alguna manera o a pesar de cualquier cosa, trascender, pero no lo consigues. Hay una imposibilidad, algo que nos imposibilita darle continuidad a nuestra existencia. Pero también me quedé pensando que hay otra manera, ¿no? Y es a partir de la literatura, por ejemplo, del arte, en este caso de las novelas cortas. Comentábamos hace unos instantes, antes de la transmisión, que me decías que ya está por cumplirse 150 años de la publicación de Antonia.
y checando la fecha de López Portillo, de Un pacto con el diablo, pues ya está un poquito más allá de los 100 años, ¿no? Se publicó principalmente, originalmente, en el volumen de la República Literaria, aquella revista de Guadalajara, en el marzo de 1890, y en 1900, pues la segunda edición, hasta esta nueva edición digital, disponible en el portal de la novela corta. Bueno, para hacerte la palabra, pues sí, me gustaría saber esto que comentabas, ¿no? Sobre estos aspectos formales, textuales que encontraste en la novela de Antonia. Por favor, si nos quieres comentar. Sí, la novela está rodeada de otras capas textuales y genéricas. Inicia con una carta que envía no Ignacio Manuel Altamirano, puesto que la novela no se publica con su nombre, sino envía una carta al editor de El Domingo, la revista donde aparece, firmada como PM, que son iniciales que utilizaba Altamirano para publicar textos no con su nombre. Y dice, por medio de un recurso bastante cervantino, que le hace llegar a ver qué le parecen las memorias de nuestro joven amigo. No se descubre, desde luego, el nombre con el que están ahí disfrazando la autoría de estas memorias. Y después empieza el relato de Jorge adulto, de un hombre que dice que recordará las malas experiencias amorosas que hay a lo largo de su vida. Aquí también descubrí algo o me percaté de cómo la novela sí tiene una fuerte carga misógina. Será hasta el segundo capítulo cuando entra ya la historia de Jorge, los recuerdos de cuando tiene 13 años, conoce a Antonia y llega un ejército santanista al poblado y va a ocurrir aquí el drama de este amor fallido de Jorge. Termina Antonia y de inmediato se empieza a publicar Beatriz, que es una novela que aparece inicialmente en El Domingo, pero cierra desafortunadamente esta excelente revista a la que se le debe mucho en la historia de la novela corta, porque además se publican Las confesiones de un pianista de Justo Sierra, que es otro texto, otra historia fundamental en este giro que tiene la novela corta en los años de la República restaurada. Beatriz continúa publicándose después del cierre de El Domingo en la revista El Artista y desafortunadamente no la termina Altamirano. Entonces, el hecho de tener una obra inconclusa tiene su encanto. El hecho que iba muy bien, Beatriz también ya es la historia de Jorge en la Ciudad de México, pero la interrumpe. Con el tiempo, Altamirano escribe otra novela que se llama Atenea y que me parece que debe estar en nuestra biblioteca. Se dice que es una novela inconclusa, publicada de manera póstuma. Yo la he leído e incluso releído también y no le encuentro, sí, desde luego es una historia que no concluye, pero eso también tendría su encanto hoy en día. Entonces, bueno, quiero terminar con este énfasis en cómo en sus novelas cortas Altamirano logra
una maestría y una fuerza para los lectores de hoy, un atractivo, que probablemente vayan perdiendo sus novelas extensas y de carácter más histórico, como Clemencia o como El Zarco. Pero aquí me detengo porque podría ser que alguien empiece por ahí a mandar mensajes de inconformidad. Bueno, me parece muy afortunado, Braulio, que hayas hecho este vínculo con las ideas de López Portillo en relación con las de Altamirano en la presentación de La Parcela. Se lanza durísimo contra el decadentismo, ¿no? Contra la narrativa de fin de siglo. ¿Podrías ampliar un poco más esto? Sí, claro. Efectivamente, en ese prólogo a La Parcela, pues comienza, repito, recordando aquellos tiempos en el Liceo Hidalgo del que formó parte, estas ideas de literatura nacional, entre Altamirano, el debate entre Altamirano y Francisco Pimentel, y después él hace su propuesta de cómo se desarrollaría, de acuerdo a sus conceptos, una literatura nacional. La complementa, como ya mencionaba, entre la continuidad, sí, de los aspectos eh, formales, canónicos del habla castellana, combinados con estos otros aspectos del paisaje, de la naturaleza nacional, tipos nacionales, por supuesto. El retrato, pues ya lo vemos muy bien planteado en sus novelas, ¿no? Su concepto de realismo, etcétera. En un segundo momento de este prólogo, nos menciona, o él justamente retoma esta idea de por qué la literatura francesa ha llegado a México como para corromper, ¿no?, el lenguaje castellano. Entonces, sí les tira con todo a los decadentistas. Pues menciona, entre otras cosas, que México no está preparado, no está como en ese nivel de corrupción, por decirlo de alguna manera, que ya se refleja en Francia, ¿no?, por ejemplo, y se refleja en esta literatura francesa que ha llegado a México, pues con todo, ¿no? Entonces, él asume, o él propone que ya es, muchos de los escritores son como una copia, ¿no? Una copia de aquellos autores franceses. No da nombres, por supuesto, en alguna parte no da nombres de a quienes se refiere en México. Pero bueno, él menciona pues que es una literatura que no se presta o no está adecuada aún para la nación, ¿no? Entonces, dice, sí, en otros lados puede funcionar y está muy bien hecha, está perfectamente escrita, desarrollada por distintos autores, ¿no? Solá, por ejemplo. Pero en México no, en México apenas estamos construyendo esta nación literaria, esta nación, eh, estos aspectos todavía parece que están como en pañales, ¿no? Entonces él nos dice que no nos corresponde hacer una mala copia de esta literatura francesa. Por supuesto, pues ya la historia nos ha mostrado que sucedieron las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Pero creo que es interesante su punto de vista porque abre este debate o continúa con este debate sobre la construcción del modernismo, ¿no? Que pareciera que nada más se centra, valga la redundancia, como en un punto central en la Ciudad de México y que fuera de la Ciudad de México no pasa nada, pero sí pasaban muchísimas cosas, pasaba este tipo de opiniones, por ejemplo, ¿no? Que no todo era como a favor, por ejemplo, de revistas como La Moderna, sino que hay distintos puntos, distintos aspectos, puntos de vista a favor y en contra, por supuesto, de esta nueva
mm, pues nueva corriente, ¿no? De modernismo, decadentismo, esta fusión aún no definida o perfectamente identificada de cuál es cuál. Pero me parece que ese es un aporte interesantísimo, importantísimo de López Portillo, ¿no? Y de muchos otros autores que estaban desde esta periferia ya, insisto, atacando a favor, en contra del modernismo. Entonces, López Portillo pone ahí sobre la mesa esta idea para hacer esa discusión y pues ya sabemos también aquella otra famosa entre Tablada, Olaguibel, Nervo, ya sabemos, con Salado Álvarez, por ejemplo, también jalisciense, ¿no? Entonces ya tenemos un panorama pues se va ampliando, ya no se queda solamente en la ciudad. Entonces, insisto en la importancia de estos otros textos que por momento quedan descuidados, no quedan ahí de lado, pero dialogan muy bien con estos aspectos de ya dar casi como un canon establecido de la literatura modernista, ¿no? Entonces hay riqueza en ese otro debate que propone López Portillo, ¿no? Entre otros. No sé tú qué piensas. Bueno, yo recordé leyendo esta presentación de López Portillo a La Parcela, de inmediato me vino a la mente lo que decía Gutiérrez Nájera, que ponerse a entrar en la discusión de la literatura nacional y la literatura universal era el Sahara. Dice, así es algo interminable. Por una parte, creo que Altamirano suscribiría y se sentiría satisfecho con la continuidad que le da López Portillo a su idea de una literatura nacional, pero por otra parte, no estaría del todo de acuerdo Altamirano. Y quiero relacionarlo con la bienvenida que Altamirano le dio a Justo Sierra cuando estaba escribiendo sus primeras novelas, cuando Justo Sierra va publicando por entregas dentro de sus conversaciones del domingo algunas excelentes novelas cortas, no Las confesiones de un pianista, esas salieron por separado, pero en Altamirano dice en una nota de manera muy elogiosa que toda esta escritura tan impregnada de literatura francesa de Justo Sierra es sumamente hallazgosa y productiva. Dice, todo esto que está haciendo, toda esta mezcla de géneros, de lo narrativo, con la crónica, con el ensayo, es sumamente afortunado y de aquí va a salir algo espléndido. Y sin duda, pues salió buena parte de la novela corta de fin de siglo y también hay que recordar que por una parte Altamirano no tenía, digamos, la pasión puesta por la literatura francesa, pero que atendía muy bien la literatura alemana. No era una de sus pasiones por el conflicto político, por la invasión de Francia a México, desde luego, la presencia de Maximiliano, etcétera, pero sí es muy universal Altamirano y yo creo que hay que decirlo, que al mismo tiempo que está todo su interés y su programa por una literatura nacional, es un autor universal, Altamirano. También la modernidad de México le debe mucho a este autor y sin duda tanto Confesiones de un pianista como Antonia y en otra vertiente, la vertiente que sigue a los autores, a los escritores españoles, se encuentra López Portillo y esto también tendrá su continuidad. Estas dos corrientes, estas dos tendencias que van a alimentar a la novela corta de México a partir
de 1872 y que van a crear todo este puente hasta 1922, justo con una de las novelas que comentaron en la mesa anterior, con El Evangelista y con otras novelas que mañana se comentarán. De manera que nos faltan 2 tardes, 2 posadas para seguir celebrando, para seguir invitándolos a leer las 12 novedades que acabamos de publicar en la novela corta Una biblioteca virtual. Somos un equipo que se ha dedicado con enorme pasión a rescatar estas novelas y a ponerlas de la manera más accesible a los lectores. Ojalá que nos ayuden a seguir promoviendo su lectura. Braulio, insisto, te debe muchísimo Novelas en Tránsito por toda la pasión con la que has editado. Y justo en la tercera posada y en el cierre de este evento conversarás con otros colegas editores en torno a la colección. Ha sido un gusto hablar contigo sobre la relectura, sobre nuestras relecturas de 2 novelas tan apasionantes como Un pacto con el diablo y Antonia. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y sí, queda extendida esta para que nos acompañen mañana y pasado mañana. Quedan novelas muy interesantes por comentar aún. Y como mencionas, pues sí, el miércoles también hablaremos un poquito de edición con compañeros del equipo. Entonces se antoja para más posadas aún. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.